Bueno, acá estamos con cálculo 2. Bueno, habíamos empezado con un tema nuevo la vez pasada, que era la diferenciabilidad. Diferenciabilidad. Bueno, está. Lo que habíamos visto son algunas nociones de derivada y al final vimos la noción de diferenciabilidad. Entonces, básicamente, primero vimos, así como resumen, vimos la derivada. Vamos a poner el contexto. Hay una función, hay un dominio, hay un D que está incluido en Rn, su conjunto. Ahí tenemos un punto P, que es interior, que pertenece al interior del dominio. Y tenemos una función que va de ese dominio, por eso le venía llamando dominio. Y bueno, en general va a tomar valores en Rm. ¿Está? Bueno, entonces, ahí va, ese es el contexto. Bueno, entonces vimos básicamente derivada parcial, derivada direccional primero. La derivada direccional. Bueno, necesitamos un vector, una dirección, un vector del dominio, un vector de Rn. Y ahí definíamos entonces la derivada de la f en la dirección del vector b en el punto P como el límite del cociente incremental. Límite. Pero che. Bueno, el límite cuando un número h real tiende a 0 del cociente incremental. F de P más H por el V menos F de P sobre H. ¿No? Si el límite ese existe, se dice que, bueno, que la derivada direccional existe, y bueno, vale lo que vale el límite. ¿No? Si este límite no existe, se dice que esta derivada direccional no existe. Está, vamos a hacer un par de ejemplos de esto ahora. Después vimos diferenciabilidad, pero bueno, ahora quiero hacer un par de ejemplos y después repasamos lo de diferenciable. Dale, entonces hacemos un par de ejemplos. Dale, vamos a agarrar una función. Ahora una función de, vamos a llamarle F1, que va de R2 en R. Vamos a agarrar una fácil, yo qué sé, un polinomio. F1 de xy igual a x por y cuadrado, yo qué sé. ¿Habíamos hecho algún ejemplo de esto o no? No me acuerdo si hicimos algún ejemplo, si habíamos hecho alguno. Está. Agarramos esa función. Y el punto que elegimos, el origen. El 0, 0. Y el vector que elegimos es el 2, 1. O 1, 2, 2, 1. No me acuerdo si habíamos hecho un ejemplo de esto. Tengo miedo de estar repitiendo un ejemplo. Pero bueno, está. Hacemos así. Esto. Este es el ejemplo 1. Bueno, entonces planteamos el cociente incremental.
¿Ah? O sea, ¿qué sería P más H por B en este caso? Bueno, el P es el nulo, así que no es nada, es solamente este por H, ¿no? Es 2H y H. ¿No? Entonces, F de esto es evaluar esto en este X y en este Y. Entonces me queda, el cociente incremental me queda, vamos a copiar esta parte. Control C, Control V, a ver si lo puedo agarrar. No. Eso en nuestro caso nos queda entonces. Esta parte, como que, a ver, alguien que lo diga, que nadie habla, alguien que diga cómo queda eso entonces, si está la F y este es el... Sería F de 2H más H. ¿Cómo? F de 2H más H. De 2H, H. Claro, bueno, sí, sería F de 2H, H menos, esto sería F de 0, 0. Y ahora, yo quería que ya pusieran el que va acá, el último. Pero está bien. Este, 2H más 2H por H cuadrado sería. ahí va, 2H, el X por el Y cuadrado. Este es 0, ¿no? Sí. Así que queda 2H cubo sobre H. Tiende a 0. Queda H, 2H. queda 2H cuadrado y tiende a 0. ¿Sí? Entonces el límite este existió. Cuando tomo el límite, tomo cuando H tiende a 0. Eso lo anoto por ahí, entre paréntesis. Entonces, conclusión, la derivada de la F1 en esa dirección, en el punto P, nos dio 0. Vamos a hacer otra, pero en el mismo punto y con el mismo vector. Pero lo que voy a cambiar es la función, voy a poner otra. Entonces, la voy a llamar F2. También va a ir de R2 en R. Y lo voy a inventar una fórmula. F2 de X y... Ahora lo que no sea muy difícil. 1 menos X por Y. Pero, bueno, 1 más XY. Esa. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a calcular el mismo, y uso el mismo punto, ¿eh? El mismo punto y el mismo vector que antes. Para que copie esta parte. Entonces, ¿cómo no? A ver si pueden hacer rápido la cuenta y nos escriben todos los pasos intermedios. Esta parte va a ser igual. El P. O sea, hasta acá va a ser igual. Nada más que ahora es otra la F. Para acá era todo F1 en realidad, ¿no? Esta es la F1, le pongo el 1 acá, esta es la F1, esta es la F1, esta es la F1. Y ahora sería todo lo mismo, pero con la F2. Te quedaría 1 más H cuadrado, ¿no? Sobre Le 8. queda 1 más H cuadrado, ahí va, bien ahí. No, no, pará. 1 más 2. Más 2 Sí, H cuadrado. 2H cuadrado. Ahí está. Sobre H. H. Sí. Falta algo. Un menos uno arriba. Claro, este ahora no vale 0, vale 1. Ahí va. Este cacho es solo este. Ahora Lo este último. pedazo vale 1. Entonces se le va el 1 ese. Pero me queda otra vez que tiende a 0. No, pará, no quiero que dé 0 de vuelta. Pará, otra cosa. A ver cómo le podemos poner para que no dé 0. Hay que hacer algo que H solamente arriba. Entonces le pongo X más Y, yo qué sé. La cambiamos un poquito. Ahora cambio la F2. Le pongo eso.
Vamos de vuelta. ¿Cómo queda acá entonces? Ahora queda, Más sería, H más H. son 3 O sea, H, 3 H's. Ahí va. y el 1 se va a ir porque le resté 1. Queda Ahí va. 3H sobre Sí, H, será 3. 3 tiende a 3. Entonces, cuando H tiende a 0, estamos hablando. Entonces la derivada parcial de la F2 respecto del vector B en el punto P me da 3. Bueno, bárbaro. Ahora voy a hacer así. Voy a hacer un tercer ejemplo, que es juntando la F1 y la F2. ¿Está? Es para que vean una cosa. Entonces vamos a agarrar esta función. Sería una F ahora de R2 en R2. Y el mismo punto y el mismo vector que antes. Y la formulita es así. F de XY. Porque las dos funciones de arriba toman valores reales. Ahora esta toma valores en R2. El resultado acá tiene que ser un vector, no un número. Bueno, el vector que le pongo es justamente lo de antes. X por Y, no me acuerdo cómo era la primera. X por Y cuadrado, poner y era. Me tengo que ir a fijar porque no me acuerdo. Sí, eso. Sí. Sí. X por Y cuadrado, coma, esta que inventamos recién. 1 más X más Y. Entonces, bueno, de vuelta. ¿Cuánto da la derivada direccional? Lo mismo de siempre. Copio esto. O sea, se sigue manteniendo H y H Ahora, por el pero es la F vector. ahora. ¿Vos ya te diste cuenta cuánto es? Ahí, ¿ya lo ves de una? No, Combinando. te estoy preguntando si es el mismo vector, ¿no? Sí. Sí, el mismo vector, el mismo punto, todo. Ese siempre con el mismo vector y el mismo punto. Si ven algo, se pueden dar cuenta del toque cuánto tiene esto, en base a los cálculos anteriores. Para empezar, esto ya no es un número, ¿no? Porque ahora la f de esto es un vector, esto es un vector, y dividido en número. O sea, esto va a tener un vector. ¿Un Sí. vector de qué? ¿De qué espacio? De R2. R2. De R2. Y bueno, ¿qué se le ocurre que va a ser acá? Porque la primera componente de la f es esta, que ya laburamos. Sí. La segunda componente de la f es esta, que ya laburamos. Ah, 0,3. 0,3 va a dar. Dale, vamos a mirar eso, porque eso en este ejemplo que va a pasar siempre. O sea, cuando la función es vectorial, como esta, toma valores vectoriales, los valores son vectores, hacer la derivada direccional es hacerle la derivada direccional a cada uno. Mm, Vamos a hacerlo bien, entonces vamos a hacerlo así. Yo escribo esto. ¿Esto en realidad qué va a ser? Y bueno, esta f es f1, f2, ¿no? Es f1 de p más h, ¿para qué no es p más h? Vamos a hacerlo así como genérico. Esto ahora es un vector formado por dos cosas, esto y esto. Es un vector que es la f1, que es esta, en p más h, por b, coma, esto en p más h. O sea, esto en p más h es evaluar esto y esto en el p más h. Entonces, f2 de p más h, pero p más h por el v, menos f de p. Pero bueno, de vuelta, f de p es un vector. Esto evaluado en p y esto evaluado en p. O sea que es f1 de p, f2 de p. Sobre h. Entonces hago las cuentas con los vectores, lo resto lo divido entre h. Entonces me va a quedar un vector acá. Algo sobre h, otra cosa sobre h. En la primera componente me va a quedar este menos este.
F1 de P más H. ¿Ya lo vieron? ¿Entienden cómo funciona? ¿Se convencieron? Sí, o sea, es más fácil verlo separado que así todo junto. Claro, hacerlo todo Más junto, en rápido. definitiva lo vas a terminar haciendo cada uno por separado. Porque tomar límite, porque claro, esto es un vector, y tomar límite de ese vector es tomar límite de cada componente. Cuando vas a ver, cuando revisás la cuenta y vas a ver cuáles son las componentes, y te van a quedar como si hubieras hecho la derivada parcial solamente de la componente, ¿no? Parcial no, la de esta otra. Direccional. Tanto de tomarle el límite a esto, que sería la derivada parcial de esta f, termina siendo tomarle ese mismo límite, pero a las componentes. Y bueno, esta es la derivada parcial de F1, esta es la derivada parcial direccional de F2. Esto va a tender, un poco acá abajo, al 0 y al 3, digamos, ¿no? Entonces podríamos poner, pues ya vimos que cada uno, este es el mismo que tendría 0 en la parte de 1, este es el mismo que tendría 3. Entonces podríamos poner así, la derivada parcial de una función que en realidad tiene varias componentes, es una F1, F2, de una f que en realidad tiene dos componentes, será nuestra f, respecto de un vector, en un punto, termina siendo un vector, en la primera componente que va, y en el segundo componente que va. Bueno, la primera va la derivada parcial de la f1 respecto De- de b en p, que en el ejemplo nos dio 0, y este 3 salió cuando calculamos la derivada parcial de la f2. Eso. Y acá lo hice con dos componentes. Si tuviera muchas componentes, bueno, lo mismo. Entonces, digamos, cuando hablemos de derivadas parciales, va a alcanzar con demostrar las cosas para cuando toma valores reales. Porque si no toma valores reales, toma valores vectoriales, en definitiva se reduce todo a derivar parcialmente, a hacer las derivadas direccionales de los componentes. Eh, bueno, entonces, en general, la derivada parcial va a dar un vector, si la función es vectorial. Si la función es real, va a dar un número. ¿Está? Bueno, eso quería ver. Y después estaba ¿qué era lo otro que habíamos visto? Vimos derivada direccional, sí, digo, la derivada parcial creo que no la vimos, ¿no? O tipo la hicimos nomás. Dijimos que era como derivar respecto de una variable. ¿Tá? Entonces, ¿tá? Entonces, pongo así, otra cosa que vimos o no estoy seguro. Sé que hicimos una derivada parcial. Pero, no sé, entonces ponemos así, derivada parcial. Y entonces la derivada parcial, lo pongo así de lo bestia, se deriva respecto a una variable. Chau. Suponiendo que las otras quedan fijas. Eso creo que ni siquiera lo escribimos, creo que solamente hicimos un ejemplo y ya está. Entonces, hay un ejercicio en el práctico que manda a verificar esto. Vamos a verificarlo. Yo voy a hacer como un ejemplo, ¿no? El práctico está bien enunciado. Que la derivada parcial, en realidad, es una derivada direccional respecto a algún vector de la base canónica. Entonces vamos a hacer así. Yo voy a poner un ejemplo. Vamos a poner así. Cambio el color acá. No sé. Este ejemplo. Vieron que yo, a ver, les cuento cómo estoy encarando esto.
Yo les pongo un ejemplo y después llego a una cosa así media genérica, que en realidad no está del Es todo la genéricamente definición. escrito, porque está hecho solamente con dos. En realidad habría que lo podría hacer con N, con M acá. Así que haría M funciones acá. ¿Está? Con el ejemplo, ustedes después tienen que tratar de escribirlo bien eso, ¿sí? Para N componentes. Yo acá lo escribí bien, entre comillas, la cosa, para dos componentes, para cuando la F toma valores en R2. Pero está, más o menos están guiados, con eso le va a alcanzar. Bueno, acá voy a hacer así, vamos a inventar una F de R3 en R. Está, invento esta, F de X y Z. Está, le pongo yo que sé, X por Y cuadrado por Z al cubo. Está, y vamos a agarrar un punto P. Cualquiera, yo que sé. Un punto ahí cualquiera fijo, X0. Y0, Z0. Está, entonces yo lo que quiero es calcular esto. La derivada parcial de la F respecto a la Y en el punto P. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejo un espacio y acá hacemos las cuentas. Acá hacemos las cuentas. Bueno, me planteo la derivada parcial en un punto cualquiera, yo qué sé. En un punto cualquiera X y Z. Eso dijimos que era agarrar esto y derivarlo respecto a la variable Y en este caso. Y suponer que las otras son constantes, ¿no? Así que me queda 2x y z cubo, ¿no? Porque el otro es constante. Ah, bueno, pero resulta que ahora lo quiero no en X y Z, sino en esto. Y va a quedar todo sustituido por Z0 y 0 y 0. Sí, podría hacerlo sin los subceros, llamarle X y Z, pero está, bueno, le pongo subcero para distinguir unas cosas de otras. Está, quedó ahí. Y ahora yo digo que eso va a dar igual a esto otro, a la derivada direccional de f respecto a este vector, al E2, en el punto P. El E2 es el segundo vector de la base canónica, es el 0, 1, 0, 1, 0. Porque es la derivada parcial respecto de Y. Si fuera la derivada parcial respecto de X, el vector que tengo que tomar es el E1, el que tiene el 1 ahí. Y si fuera la derivada parcial respecto del Z, para que me dé igual, tengo que tomar el E sub 3, que es el que tiene el 1 ahí. Esto es, normalmente le llaman así a los vectores de la base canónica de Rn, digamos. ¿Está todo bien con esa nomenclatura? ¿Entienden eso o lo explico mejor? ¿Está bien? ¿Alguien lo entiende? Está. Bueno, entonces vamos a calcular esto. Bueno, ¿cómo lo hago? Y tengo que hacer me planteo la cosa direccional, me va a quedar f del punto, ese punto, más h por esto. ¿Se imaginan lo que queda? Acá Sí. queda el que estaba, solo acá va a sumar h, porque es h por este. Pero la fórmula de arriba que vas a hacer. Sí, sí. Pues, después voy a aplicar, sí, después le voy a meter esta. Ah. Pero acá, antes de reemplazar por utilizar la f, ¿cuál es? Claro, o sea, P más H más HV sería, o Este es algo el P así. más H, este es el P más HV, que nuestro V es E2 en este caso. Pues Claro, V le puse. está. ¿Tá? Eso me queda el P más HV. El V es el E2. Menos F de P. ¿Tá?
Y antes de reemplazar la f por lo que tenemos, piensen en una cosa. ¿Este límite qué es? O sea, piensen en cálculo 1. Yo tengo, yo sé, f de un x0 más h, de una variable la f, ¿no? Todo de cálculo 1, esto entre paréntesis, menos f de x0 sobre h. ¿Esto cuánto tiende? La f' de x0. Este es el cociente incremental. Bueno, si fuera derivable, todo eso. Pero entonces, acá justamente es como que yo me estoy fijando, pienso que eso no varía, mirá, le puse el mismo, está fijo. En el que sí varió es este. Acá se ve que esto va a dar la derivada parcial respecto de esa variable, considerando las demás fijas. Acá ya se ve que esto tiene que dar igual que esto. El límite de esto. ¿Ah? Digamos, vamos a hacer así. Yo cuando derivo, o sea, cuando derivo respecto de la variable es y, cuando a esto lo derivo respecto de la variable y yo me imagino que el x y el z están fijos, que son constantes. En realidad sería como, vamos a trabajar con este punto, a ver, sería como que yo me paso a esta función, a ver, es como que yo digo, me imagino una función que es así, le pongo otro nombre, para que se me fue el sobre h, le llamo g, de RNR. Es esta función, g de i igual a f de, este me lo imagino constante, este lo dejo variable, este lo dejo constante. Le fijo dos de las tres variables a la f y dejo variar la restante. Entonces me queda una cosa que depende de una sola variable. Es una función común y corriente de cálculo 1 de RNR. Entonces, esto que está acá, ¿qué sería? Y bueno, eso que está ahí es g de i más h y 0 más h, ¿no? Si g de i la defino así, esto es g de i más h menos g de i0 sobre h. Y todo a que tiende, lo que dijimos, la derivada, a g' de i0. ¿El g', qué es esto de g' y 0? Derivar esto. Y bueno, derivar eso justamente, derivar la fórmula que sea, suponiendo que varía esta nomás, y las otras son constantes. Le cierra ahí más o menos, no digo del todo, pero ¿comprenden ahí cómo sería la cosa? ¿Por qué tiene que dar igual? Sí, sí, profe, se entiende. Podríamos hacer la cuenta. Pero creo que no se va a ver si hago la cuenta. O sea, si en vez de seguir este camino para allá, ¿para qué no sé qué estoy haciendo? Suponete que agarro y, bueno, sustituyo los valores. O sea, en vez de seguir ese camino, sustituyo los valores. Bueno, me va a quedar x0 por i0 más h al cuadrado por z0 al cubo. Un igual acá. Esto de arriba es igual a esto. Menos x0 i0 z0 cubo. Ahí reemplacé quién es nuestra f sobre h. Y bueno, eso va a ser igual a... Saco las cosas factor común, el x0, el z0 cubo, y me queda solamente esto. Y el i0 más h cuadrado, menos el i0 cuadrado sobre h. Y ahí hago una cuenta, agarro para acá, me queda el x0, el z0 cubo. Y acá distribuyo, me queda i0 al cuadrado menos el i0 se va, me queda 2 i0h y después me queda el h cuadrado sobre h. Entonces todo esto, esto va a tender ¿a dónde tiene esto?
cuando h tiende a 0. Este sobre este va a quedar h y va a tender a 0. Este se va. Y este sobre este es el 2 y 0. Ajá. Ahí va. Entonces me quedó que eso tiende, todo junto tiende a x0, bueno, a esto, por esto. O sea, a 2, x0, y0, z0 cubo. Me quedó eso. Entonces eso es la derivada direccional. Eso es la derivada direccional. Pero che, que me quedó igual que el otro, lo que me dio el otro. Pero como que haciendo la cuenta de esa manera, no, es como una casualidad, no me doy cuenta por qué tendría que dar igual. Si hago este camino de acá, ¿entienden? Este camino acá. No me doy cuenta por qué derivar respecto a una variable y la derivada direccional es lo mismo. Como que una casualidad, la cuenta de lo mismo. Me parece que pensándolo así, por este camino, es donde vos te das cuenta. Bueno. Bueno, entonces eso va a pasar en general. Una derivada parcial en realidad es una direccional, según qué dirección. Bueno, un vector canónico de la base canónica. Bueno, ahí más o menos quería contarles eso, para completar un poco lo... Ahora que tengo el relajo acá, no sé dónde estoy parado, no sé cuál es la horizontal. A ver cómo venimos. Dejo esa cuenta de lado. Ahí va. Bueno, entonces de derivadas parciales digo eso. Bueno, ahora vamos a lo que está salado, que es la derivada, que es la diferenciabilidad. Que en realidad, digamos, es como concepto nuevo. Porque, bueno, la derivada parcial terminas derivando como en cálculo 1. En la derivada direccional tomás un límite cuando h tiende a 0, pero h es un número real. Termina siendo una cosa de cálculo 1. Lo que hay una cosa que se hace chiquita, que es un h real que tiende a 0. Pero ahora, en la diferenciabilidad, necesito que lo que se haga chiquito sea un vector. Bueno, entonces vamos a recordar la definición. Y vamos a ver diferentes formas de escribirlo. F es diferenciable en P sí, solo sí. Y bueno, hay varias formas de escribir la definición. ¿Tá? Yo creo que la que usamos fue con x menos p, fue así, con x menos p, o con p más h. ¿Se acuerdan cuál fue lo que usamos? Lo que iba dividido, era norma de x menos p, o iba dividido en norma de h. No me acuerdo cuál usamos la clase pasada. ¿Alguien se acuerda de eso? X menos P habíamos puesto, profe. Sí, me suena que sí, yo pienso que sí. Entonces vamos a escribirla de esa manera. Acuérdense que la F es la de hoy, va de Rn en Rm. ¿No? Entonces, si solo sí, bueno, existe una matriz A, que no me acuerdo nunca cuántas filas tiene ni nada de eso, a ver cómo es. Yo le quiero multiplicar algo de Rn, entonces tiene que tener n columnas, y m filas y n columnas. Voy a agregar acá arriba la F, va de Rn, en realidad no es todo Rn, pero para que se vean las dimensiones, en Rm. Acá va un D en realidad, que está dentro de Rn, claro, lo dejo escrito así para ver las dimensiones de los espacios. Y bueno, si eso es una matriz, tal que... Y bueno, hay como varias formas de escribirla. Una es eso, el límite. Cuando x tiende
AP de f de x. Voy a escribirlo así, menos, y lo que le resto es esto. F de P más A por X menos P. No sé por qué se lo estiré tanto esto. Si el límite de eso dividido en la norma de X menos P, es igual al vector nulo. A ver si entendemos un poco. Este es un vector de qué espacio. ¿Qué dimensión? R, ¿N o M? N, M, ¿no? Porque es f de algo. ¿No? Este es un X y es un P. Son cosas de acá, del Rn. Entonces eso está en Rn. Y después que lo multiplique por la matriz A, vuelve a estar en Rm. O sea, todo esto son cosas de Rm. O sea, lo de arriba es un vector de Rm, lo de abajo es un número. Entonces, que ese vector de Rm, todo esto es un vector de Rm. Que tienda al nulo, me estoy refiriendo a que tienda al nulo de Rm. ¿No? Solo para tener una idea ahí. Bueno, para interpretar un poco qué es cada cosa. Si el m es 1, si este m es 1, está, ahí esto va a ser un número real. Y este va a ser el 0. ¿No? Pero bueno, se puede escribir también con h. ¿Cómo sería en vez de tener un x que tienda a p? Otra manera de escribir este mismo límite es poner así. Límite, cuando h tiende al nulo. O sea, ahora, lo que es chiquito es un vector, lo que yo decía. Antes el h era un número real, la definición de derivada direccional. ¿No? Voy a poner acá, entre estas dos cosas, lo que se hace es un... lo pongo después, es un cambio de variable. ¿Está? Lo pongo ahora, dale. O sea, el cambio de variable que uno hace, vamos a poner así, cambio de variable. Uno le llama h al x menos p. No, al x menos p. Al x menos p, sí. Vuelvo al marrón. Entonces, ¿cómo te quedaría acá? Está, esto es dividido en norma de h. Y arriba, ¿cómo quedaría? A ver si alguien se anima a decírmelo. F de X más P. Ese x va a ser... O sea, hay una variable vieja y una nueva. La variable vieja es la x. O sea, todo esto depende de x y estoy tomando el límite cuando x tiende a algo. Después que le hago cambio de variable, me va a quedar una variable nueva, h. Y ahora todo esto H me va a más quedar P, dependiendo de... ¿Cómo? H más P, No, se corta cuando decís un pedacito de la palabra. H más P, tipo cambiarle a fx por H más P, Ahí va, p más h, eso. eso. P más h. Menos. F de p es constante, así que queda igual. El p es constante, está fijo. Más A de H. A por h. Como que queda un poquito más corto, ¿no? Escrito así. Bueno, ahora me interesa, yo dije así, es un cambio variable, no sé qué, así no va. Pero vamos a pensar bien eso. Vamos a pensar bien cómo es el asunto este. ¿Por qué que valga 1 es lo mismo que valga 2? ¿No? En realidad un cambio variable es una función. Cuando uno hace un cambio variable, lo que uno hace es una composición. A ver si podemos
si podemos ver eso. Vamos a hacer así. Todo esto que está acá es una función que depende de x. ¿Tá? Vamos a ponerle de nombre, yo qué sé, e de x. ¿Sí? Todo esto es una función que depende de h. Vamos a llamarle, yo sé, e, f. Vamos a fijarnos bien. Vamos a fijarnos algunas cosas. Bueno, pensemos en el 1, acá en el 1. La función e, digamos, ¿para qué valores de x tiene sentido? Porque ustedes recuerdan que f de, o sea, recuerden que el número, recuerden esto, que el p pertenece al interior de A. Al interior de A no, al interior del dominio. El dominio no es todo Rn, es un D que está incluido en Rn. Lo recuerdo acá, ese D está incluido en Rn. Entonces quiere decir que yo tengo este dominio, es así. Vamos a hacer como un ejemplito, como un dibujito. Tengo un dominio y yo tengo el P ahí en algún lado. ¿Está? Entonces, ¿cómo es? Entonces la pregunta es, si a todo esto le llamo E de X esa función, ¿para qué valores de X tiene sentido esa función? ¿Para qué valores de X está definido? Entonces vamos a ir por partes. Esto tiene sentido siempre, porque P está fijo y pertenece al dominio de la F, puedo aplicar F de P. Esa parte está fija, es una constante. Esto, ¿para qué valores de X tiene sentido eso? Y para cualquiera, porque es una matriz por un vector, se puede hacer siempre. No hay ningún dividido nada, no hay ninguna raíz cuadrada. A se puede multiplicar por cualquier vector. Así que por esto no tiene ningún problema. Bueno, ahora viene esta parte, para que esto tenga sentido, que tiene que cumplir X. Y tiene que estar en el dominio, si no, no le puedo aplicar F. Si tengo un X acá, no está definida la F. Así que el dominio de E, por lo menos tiene que ser D. Les pregunto, ¿el dominio de E es todo el D? A ver si alguien se da cuenta de algo. ¿Cuál fue la pregunta? El dominio de la función E. ¿Cuál es? Entonces dijimos, si miro el numerador, esta parte tiene sentido para cualquier valor de X, pero esta solamente para los X que están en D, porque estoy aplicando la F. Así que, por culpa del numerador, los X que tienen sentido en el numerador son los puntos de D. Pero estoy hablando Menos solo P del o numerador. no, ¿Cómo? sin P o con P. El dominio. El numerador tiene sentido, el numerador solo, lo de arriba, para Sí. cualquier X del dominio, y solo para eso. Pero, ¿qué pasa con El P no. el P? No, porque ese también tiene sentido siempre, pero vale 0 justo cuando el X da P. Así que el Sí. dominio de la función E D sería el menos D P. menos el P, le hago como una cruz acá. ¿Tá? Como tipo reducido, no sé cómo decir. Voy a correr ese P a ver si me deja hacer la. ¡Fua! O sea, sería el dominio en realidad es todo, pero el propio P no. Acá se lo taché ahí, no sé, chanchada, bueno, está. Bárbaro. Y bueno, entonces, ¿y qué significa que sea interior el punto P? A ver si nos vamos acordando de las cosas. Bueno, que tiene que haber un entorno de P
tiene que haber un entorno de algún radio que esté todo incluido en D. ¿Está? Bueno, entonces, la función E tiene ese dominio, entonces vamos a poner así. Vamos a poner así. Ahora, no sé si meter el entorno en juego todavía o no. Bueno, sí, dale, vamos a meter el entorno en juego. Está. Entonces, la función E tiene sentido en todo el dominio, menos P. Pero bueno, yo voy a tomar límites de esa función cuando X tiende a P. Así que en realidad no me interesa todo el dominio menos P. Me alcanza con un entornito como este, menos P. Entonces vamos a pensar como que esa función, vamos a poner así, es como que esa función está definida en un cierto entorno, de algún radio, vamos a poner reducido por quitar el P, centro P, y bueno, esta función E, y va a parar a, bueno, R, bien. Está bárbaro. Voy a hacer una cosa así. Acá, voy a dibujar una cosa acá. Acá, ese dibujo ahí es RN. No me gusta cómo me quedó esto acá. Lo bajo. ¿Esto qué es? Un cacho de asterisco. Está. Bueno, la función va de ahí. En este dominio. En RN. M. ¿Está? Me casa ahí tiene sentido. Tiene sentido en realidad en todo el D menos R. Ahí tiene sentido. Tiene sentido en todo el D menos el punto, pero bueno. Si agarro ese entornito que está incluido. Bueno, bárbaro. Y ahora vamos a pensar en la función de abajo. Vamos a tratar de hacer este análisis en la función de abajo. Ahí Pues en rojo hacer una dice cosa RN. ¿Cómo? En rojo pusiste RN, ¿no? O RM, No. es eso, una M. Sí, acá una N, porque acá es el dominio. Ah, Sí, sí, esto es una N y esto es una M. Sí, entonces, son las N variables, son estas variables. Entonces vamos a hacer algo parecido con el otro. Acá tenemos, esto va a ser mi RN. Bueno, entonces esta función. ¿Para qué valores de H tiene sentido? Para cualquier H tiene sentido, bueno, a ver, esta parte ya dijimos, constante, no, esto es, A por H tiene sentido para cualquier H. O sea, todo esto no impone ninguna restricción. cuando es A ver, cero, únicamente. ¿eh? Cuando es menos P o cero. ¿Cómo? Cuando es menos P sería ahí, que tiene problema. ¿O no? En P menos P. Cuando H es cero o menos P. Por el denominador o no tendría problema. Sí, sí, ahí va. El 0 ya no va. Vamos a estar. Miraste ahí primero. El 0 hay que quitar. ¿Se corta cuando hablo? Se corta cachito, sí. Ah. Cuando recién arrancas ahí, cuando decís cortito, como que arranca, tardan Está, en quedar tipo fluido. está. Un poquito. El 0 no va. Pero arriba, yo arriba esto. Si yo hago P más cualquier H. Hago P más cualquier H. 0 no puede ser porque me queda dividido la norma. Digo, el nulo no puede ser el H porque me queda norma del nulo, me queda 0 acá abajo. Pero olvídate del de abajo, pensemos en esta parte, en este caso. F de P más H. Si H es 0, lo podría hacer F de P más H, porque me queda F de P. Sí. F de P. Ahora, ¿qué valores de H? Por ejemplo, si le pongo H, no sé, un vector recontra largo.
por ejemplo, hago el dibujo acá arriba, me queda P más H, me quedaría por acá. P más H. Este es el H, el vector S. Y bueno, si el H es así, tipo, allá, para ese H no tiene sentido hacer F de P más H, porque P más H me cae por acá, está fuera del dominio. Claro. ¿Se entiende que no todos los H van a funcionar? Ujú. Pues yo estoy trasladando el P según el vector H. Si me lo trasladás demasiado, me lo sacás del dominio capaz. Entonces, pensando en el entorno ese que yo dibujé de radio epsilon, que sabemos que está dentro del dominio, ¿para qué valores de H les parece a ustedes que voy a estar seguro que voy a poder calcular F de P más H? Menores a epsilon. Claro, este sería, acá están los H, y acá están los X. Vamos a poner así una coma. En este RN están los X, y en este RN están los H. Ahí va. ¿Cómo dijiste los H qué cosa con epsilon? Menores a epsilon. De norma menor que epsilon. Ah, bueno. De tamaño, digamos, menor que epsilon. Pues si yo utilizo H así, haciendo P más H me queda acá adentro. En realidad capaz que algunos con norma un poco más grande también. Obtengo unos por acá, pero está. Y bueno, si yo dibujo los H ahí, que cumplen esto, ¿qué me va a dar? Y bueno, me va a dar una bola de radio epsilon y centro del origen. Entonces sería una bola de radio epsilon, reducida porque le tuve que sacar el origen, pero del origen. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? ¿Por qué estoy seguro que para estos H, es que para estos H tiene sentido esto? Es simplemente porque si norma de H es menor que epsilon, la distancia entre P más H y P es menor que epsilon, o sea que está acá dentro el P más H. Porque cuando restás P más H y P te queda H. Y cuando haces la norma de la resta te queda la norma de H que es menor que epsilon. ¿Ya? Bueno, entonces, bárbaro. Entonces, estoy borrando, pero no sé qué cosa estoy borrando. Eso no lo quiero borrar. Borro esto. Bueno, entonces vamos a escribir así. La función H esa tiene sentido. La función H, la función F esta, entonces, tiene sentido al menos en los puntos de esa bola. Vamos a escribirlo acá. Usamos ya ese mismo dominio. Acá está la función que yo llamé F. O vamos a hacer así, mira. Entonces la función F está definida en esta bola. Bueno, entonces yo dije esto, ¿no? Yo dije el límite cuando x tiende a p de la función e de x, que es el límite de 0, nulo, dije que es lo mismo que hacer límite, o sea, no es que de 0, o sea, de hecho el límite es el mismo. Lo que dé ese límite es lo mismo que lo que va a dar este límite, cuando h tiende al nulo de f de h. Las dos cosas dan lo mismo. Si una da 0, la otra también. Eso es lo que está atrás, eso ahora vuelvo por ahí, es lo que te trae decir esto, que este límite, que ese límite da el nulo, es lo mismo que decir que este límite da el nulo, porque los dos límites dan lo mismo. Pero ¿por qué es que los dos límites dan lo mismo? Yo lo que dije acá fue porque hago un cambio de variable. Y justamente es lo que quiero dejar transparentar ahora. ¿Qué es eso de que hago un cambio de variable? Eso es lo que me interesa dejar en claro. Voy a copiar acá de vuelta el cambio de variable. Estaba explicado a los ingenieros. Acá lo que hice fue un cambio de variable. Era h igual a x menos p, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que explica que son iguales? ¿Qué es eso del cambio de variable? ¿Cómo se puede explicar acá, en estos diagramas que tenemos acá? Ahí le voy a quitar un zoom, a ver si entra todo. Ahí va.
Entonces, el cambio de variable en realidad es una función que toma, ahí, como está expresado, me dice cuánto vale h en función del x. Lo podría expresar así también, x igual a p más h. Ese es el cambio de variable inverso. Se transforman cosas con h en x. Me das un h y me devuelve un x. Este me das un x y me devuelve un h. ¿No? Pero eso en realidad es una función que va de, por ejemplo, me transforma x, valores de x, en h. Entonces es una función que va de acá hasta acá. La función consiste en restar p. ¿No? Entonces le voy a poner un nombre a esa función. O sea, cuando ustedes le dicen cambio de variable, en realidad tienen que pensar en esa función. A ver si lo puedo seleccionar esto sin robarme el p. Lo ejecuto por ahí. ¿Qué es ese cambio de variable? ¿Qué es eso? Y bueno, tengo que pensar en esta función. O llamarle función cambio de variable. No sé qué nombre ponerle. A ver. Yo sé. G. Llama G. G de x igual a x menos p. ¿No? Entonces, esa función va de acá hasta acá. Se agarra un punto de esta bola. En realidad tiene sentido en todo Rn esto, ¿no? Pero lo miro solamente en el punto de esta bola. Esta función g en realidad va de Rn en Rn. La función restar p es una traslación. Esta función. Pero bueno, justamente, yo agarro los puntos de esta bola, cuando los traslado, o sea que le resto p, me dan los puntos de esta bola. Entonces yo tengo, esto g lo lleva en esto. Y después que llegan ahí, f los agarra y los manda para acá. Ese es un camino. Otro camino sería agarrar los puntos de acá y aplicarle directamente la e. La pregunta es, ¿da lo mismo o no? Bueno, la cosa es que ese e es la composición de tu cambio de variable con la f. Entonces, ¿cómo te queda escrita la cosa? Vamos a verificarlo. Que es igual a G o F. E es, ¿en qué orden se escribe eso? Para que nunca me acuerdo. Ah, no sé eso. Es f o g, ¿no? Pues primero aplicás la g. Y después le aplicás la f. ¿No? Entonces, un cambio de variable es una composición, en definitiva. ¿No? La inversa de g es el otro cambio de variable. ¿No? Entonces, bueno, hay que aplicar el límite de la composición. ¿Tá? Se verifica esto. ¿No? Entonces, acá yo tengo el p. Ese p me va al nulo. Entonces, si yo hago el límite de la composición, ¿cómo es? Bueno, si yo tiendo a p acá, entonces g de p me tiende al nulo acá. Y si f, cuando tiendo el nulo acá, me tiende a algo, por el límite de la composición de ellas dos, o sea, la e, tiende a lo mismo. Ahí vi que los límites tienen que dar lo mismo. Esto hay que seguirlo pensando, ¿tá? Pero se lo dejo planteado. ¿Tá? Cuando uno se cambia variable, en definitiva, hay una composición ahí. ¿Tá? Es escribir una de las funciones, como la composición, por tener la función original, y después cómo queda con el cambio variable hecho. ¿Tá? ¿Cómo se vinculan esas dos funciones? Por una cierta función que implementa el cambio de variable. En este caso, es la función esta, x menos p, para este ejemplo. Aclaro esto porque no es tan importante tanto detalle en este punto de los límites y esto de la diferenciabilidad, pero eso va a aparecer después, y va a aparecer varias veces. Entonces, prefiero ahora hablar un poquito de eso. Bueno, entonces, no sigo argumentando porque se me va el tiempo. Metemos una pausa y seguimos en 5, ¿está? Nos vemos un ratito.
Dale. Bueno, en fin, después de esta digresión, no sé qué era. Lo borré. Ah, sí, ahí va el P. Cuando tiendo a P acá, G me tiende a 0 al origen, y cuando tiendo el origen acá, F me tiende a algo. Entonces la composición tiene que tender a algo. Bueno, está. Así que ese algo, estos dos algos, digamos, estos límites de esas dos cosas son iguales. Si una 0, es lo mismo que la otra sea 0, es el mismo límite. Bueno, entonces, saco todo esto acá. Bueno, otra forma de escribir, digamos, esta definición de diferenciabilidad es decir así. Es decir que, vamos a llamarle 1', vamos a llamar. Porque es como decir esto exactamente eso de otra forma. Es decir así. Es decir, bueno, la f de x lo puedo escribir de esta manera, como f de p más a por x menos p más una cierta función r que depende de x, donde la función x esa, la función e de x esa, cumple que dividido norma de x menos p tiende a 0. Cuando, bueno, x tiende a p. Esto que dice acá es lo mismo que esto. Por qué me faltó el flechito. Es lo mismo que esto. Porque, ¿para qué le puse E ahí y la R? R. ¿Por qué es lo mismo? Porque claro, si yo digo que f de x lo escribo así, ¿quién tiene que ser R? Y bueno, lo que salga de despejar acá tiene que ser f de x menos esto. Decir que la f la escribo así es lo mismo que decir que R está definido como f de x menos esto que pasa restando. O sea, esto sería la R. Y sí, R de x dividido eso tiende a 0. Es lo mismo, son dos formas de decir exactamente lo mismo. ¿Tá? O sea, acá abajo está diciendo, bueno, en vez de escribirlo así, te dice, acá abajo te dice, bueno, si yo le llamo R a esto, eso dice acá, ese R dividido norma de x menos p tiende al nulo. Dice acá, dividido x menos p tiende al nulo. ¿Sí? Entonces, a veces también lo escriben así. ¿No? La condición 1 la escriben así. Y bueno, también hay un 2' que más o menos es parecido. ¿En qué consistiría? Consistiría en escribirlo así. Ahora este va a ser el R. Te dicen que la función en P más H la vas a poder escribir como una cierta, como f de P más A por H, más una cierta función R de H, que sí o sí va a tener que ser esta, para que se cumpla eso, donde el R de HS dividido en norma de H tiende al nulo. Cuando el H tiende al nulo. Está en la misma explicación. ¿No? Decir que la escribo así es declarar que R es el numerador este. Y después si te dicen que tiende a 0, bueno, te están diciendo que esto dividido esto tiende a 0. Es exactamente la misma información, escrita de manera diferente. ¿No? Ahora, para pasar entre 1 y 2, entre la versión 1 y la versión 2, lo que hay es un cambio variable, digamos, en cuanto a cualquiera de las dos.
¿tá? Pero de la 1 a la 1', no hay ninguna diferencia, es una cuestión de forma de escribir. Tampoco hay diferencia. Bueno, entonces, pues según cuál sea el contexto, cuál nos va a quedar más cómodo para usar de todas las formas, ¿sí? Pero bueno, primero ver que todas esas formas son formas diferentes de escribir lo mismo, la diferenciabilidad. Bueno, entonces, lo que quiero probar ahora, vamos a probar a demostrar unas cosas. Entonces, básicamente la definición de diferenciabilidad es, la función es diferenciable si existe una matriz A que cumple un límite de a 0. ¿No? El límite puede estar expresado así, como en el 1, como en el 2, como en el 1', como en el RS, como en el 2'. ¿No? Bueno, entonces lo primero que vamos a probar es que esa matriz, si existe, es única. ¿No? Entonces, de hecho, vamos a probar ¿cómo se llama? Que si existe una matriz, esa matriz multiplicada por un vector me da la derivada direccional de la función f. Eso vamos a ponerlo como en un lema. Vamos a probar varios lemas por separado y después resumimos toda la información en un teorema. ¿No? Pero no quiero hacer eso de enunciar el teorema entero y hacer una demostración gigante. Vamos haciendo pedacitos y vamos viendo qué es lo que pasa. ¿Ah? Entonces voy a poner un lema. Si la f es diferenciable, escribo diff nomás, en P. A es una matriz como en la definición, de diferenciabilidad, ¿no? Pues en principio, voy a insistir en eso. A mí me dicen, es diferenciable, pensemos yo que sé, escrito así, es diferenciable si existe al menos una matriz que cumple eso. Ahora, bueno, en principio, si es diferenciable, sabemos que hay una matriz, pero podrían haber varias matrices diferentes que cumplieran la cosa esta, que es el límite de A0. ¿No? Entonces, yo por ahora, como no sé si es única, digo así. Si f es diferenciable P, en P, A es una matriz, capaz podrían haber varias, pero es una matriz, como en la definición de diferenciabilidad, y B es un vector de Rn, ¿tá? Entonces, la derivada parcial de f en esa dirección, en el punto P, existe y vale A por B. Este lema vamos a probar. Ese lema se puede deducir todo lo que yo necesito. Bueno, a ver si le podemos demostrar. ¿Tá? Hay una cosa, hay un tema de notación acá que lo quiero arreglar. Bueno, lo voy a arreglar acá. Bueno, entonces vamos a demostrarlo, vamos a cambiar color. No sé, volvemos al azul demostración. Bueno, atención que empezamos con los teoremas de diferenciabilidad, este es el primero. Y este es el que se usa siempre. Entonces, este es uno de los más usados. Entonces vamos a ver, la A que tenemos. O sea, A, ¿qué es lo que cumple? A cumple esto. Vamos a escribir alguna de las 4 formas de ver la diferenciabilidad. Vamos a escribirlo así. A cumple que f de P más H menos f de P menos A por H, eso, dividido norma de H, tiende a 0, tiende al nulo. Cuando
el h tiende al nulo. Cuando h es un vector que tiende al nulo. Sabemos que A cumple eso, y lo vamos a usar en algún momento. Vamos a ponerle algo así, vamos a llamarle 1 a eso. A cumple eso, en algún momento lo vamos a utilizar. Bueno, bárbaro. Vamos a agarrar y plantear la definición de la derivada direccional, es tomar límite de un cociente incremental. Vamos a plantearnos ese cociente incremental, vamos a escribirlo, y vamos a trabajar con él y a llegar a una expresión en la cual no vamos a dar cuenta que tiene límite, y el límite nos va a dar eso. Entonces, ¿cuál es el cociente incremental que uno hace para hacer ese límite? Bueno, uno pone f de p más h, p más h por v, más f de p, no, más no, menos sobre h. Y bueno, uno trata de tomarle límite a esto cuando h tiende a 0, cuando h es un número real que tiende a 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá yo ya le llamé h a una cosa que es un vector que tiende al nulo. Entonces, para evitar eso, vamos a escribir otro nombre de la variable. En vez de h, le ponemos t. ¿Tá? Escribo así y voy a tratar de ver qué pasa cuando t tiende a 0. T es un número real que tiende a 0. ¿Tá? Entonces, mi objetivo es tratar de ver que esto tiene límite cuando tiene límite y que vale esto cuando t tiende a 0. ¿Tá? Bueno, entonces lo escribo ahí. ¿Tá? Entonces, a ver cómo puedo usar esto. Claro, acá tengo este h, este vector h, acá abajo, vendría a estar representado por este t por v. V está fijo y t tiende a 0. Eso en definitiva me da un vector h que tiende a 0. ¿Tá? Que tiende al nulo, digamos. Esa es la idea. A ver cómo puedo hacer para hacer entrar en juego esto. Capaz que me conviene la otra forma de escribir la diferenciabilidad. A ver, vamos a mirar cuáles son las formas que tengo. Ahí yo había usado, digamos, esta, ¿no? Con el h. Me parece que es esta la que me sirve. ¿Tá? Vamos a escribir esta. En vez de esta. ¿Tá? Entonces voy a cambiar la forma de escribir la diferenciabilidad. Entonces, esto me escribirlo así, lo escribo de la otra manera. O sea, la A que cumple. ¿La A cumple qué? Si yo escribo f de p más h como f de p más a por h más r de h, o sea, si defino r de h de esta manera, entonces SR de h dividido en norma de h tiende a 0, cuando h tiende al nulo. Sí, me parece que esta es la que me queda más cómoda. A ver si ahora... Esto no me acuerdo dónde iba. Acá. Y era dónde. Entonces, esto es lo que yo sé. Entonces, ahora lo que voy a hacer es usar eso, porque acá tengo f de p más algo, sería esta parte. Entonces, eso va a ser igual a esto. Pero en vez de h, hay que colocarle esto. Ese sería mi h. Lo sustituyo ahí. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, eso. Y ahí me queda. Ese sería mi h, digamos.
Entonces me queda... Bueno, esto es igual a esto. F de P más A por H. Y en vez de H tengo que colocar TB. Más R de H. Pero en vez de H tengo que colocar T por B. Bárbaro. Ahí ya escribí esto. ¿No? Es esto que lo reemplacé por esto, con el H correspondiente. Y ahora me falta este pedacito, menos F de P. Y está ahí sobre T. Entonces ahí se me va. Esto se me va. Y nada más me queda... fíjense que acá me queda bueno, hacemos todos los pasos. A por T, por B. A es matriz, T es número, B es vector, dividido T, más R de TB sobre T. Me viene quedando eso. Recuerden que yo en algún momento voy a querer hacer T tender a 0 y darme cuenta que esto tiende a esto, A por B. En algún momento esto va a tener que pasar. Bueno, entonces seguimos. Hay cosas para simplificar. A ver si alguien se da cuenta que hay algo para simplificar. Es fácil, pero igual me lo dice. Así se animan. La T es ahí de ATV sobre T. ¿Qué simplificar? No puedes simplificar la T. Claro, pues este T está multiplicando y dividiendo, ya está por B, más esa cosa. Y si yo quiero que todo esto tienda a A por B, y esto es A por B, ¿esto qué onda? ¿Qué tendría que pasar con ese? Tendría que tender al vector nulo. Ajá, 0, te iba a decir yo. Entonces la idea ahora es trabajar con esta parte y ver qué tiende al vector nulo. Entonces, a ver si se dan cuenta qué es lo que conviene hacer acá. Porque yo qué información tengo, qué cosas tienden al nulo acá, de lo que yo sé, de lo que yo sé ahora. Está acá eso, está acá, es esto. H, Es que es absurdo que saque TV, este color. Esto. Ahí yo tengo algo que me olvidé poner el nulo ahí. Ahí yo tengo algo que me tiende al nulo. Y justamente tengo algo parecido, ¿no? Tengo R arriba y tengo algo dividiendo, pero no tendría que hacer aparecer esto de alguna manera. Acá, y no que H era TV. claro. Si quiero que me aparezca, yo quiero que me aparezca una expresión de este tipo. TR de algo dividido la norma del mismo algo. Y ese algo va a jugar el papel de H, digamos. Entonces, ¿cuál es el algo ese en este caso? Es ese que dijiste, T por H. Entonces, ¿qué me conviene hacer? ¿Cómo me conviene reescribir esto? El T por B, digo, hacer el H. Y multiplicar y dividir por B. Por norma de TB, Claro. R de TB, lo divido entre norma de T por B. Ahí me quedó R de algo, dividió la norma del mismo algo. O sea, quedó exactamente así. El algo es T por B. Bueno, está. Y después tengo que arreglar la cagada que hice. O sea, tengo que volver a multiplicar este para que no afecte. Y le dejo el T dividiendo. Ah, pero tiene una razón esta cuenta. No es ay, qué truco que hice. No, trato de hacer aparecer las cosas de las cuales tengo información. De eso tengo una información, tiene el nulo. Entonces, acá sería de vuelta esto. Bueno, cuando T tiende a 0, ¿qué pasa Eso con da, T por B? ¿Cómo?
Cuando t tiende a 0, queda A por B nomás. Claro, pero paramos, o sea, habría que ver. Pero claro, pero vos decís que esto tiende a 0. Sí, no es que todo tiende a 0. A esto tenemos que llegar, tenemos que ver por qué. Ah, Yo hago esta pregunta. Cuando t tiende a 0, ¿qué pasa con t por b? Y bueno, tiende al nulo. ¿Tá? Entonces acá tengo que esto es un h, eso es un h que tiende al nulo. Entonces, me quedó eso. Entonces tendería al nulo. Entonces, ahora lo justificamos bien. Entonces todo esto tendería al nulo. Pero lo estaría justificando a partir de acá. Bueno, pero ¿qué es lo que hay en el fondo acá? Y es un cambio variable. Es como que yo estoy acá, ¿no? Tengo eso. Tengo esa función. Vamos a llamarle E de H. Le llamo E de H. Ahí está. R de H sobre H. Es una función cuya variable es un vector H. Bárbaro. Y ahora, ¿cómo queda un cambio de variable? Vamos a poner cambio de variable, algo así. El cambio de variable es decir que, dice, donde está H, le voy a poner T por B. Y entonces me va a quedar, después de hacer eso, me va a quedar una función que depende de T. Que es R de T por B sobre norma de T por B. ¿no sería F de T por B o F de T solo? F de T solo. O sea, digamos, es de vuelta la composición, es una composición, a ver si lo podemos hacer. Yo acá tengo el Rn, tengo R. A ver cómo le puedo poner así. R hasta Rn. ¿Qué función es? Es la f de t. Esta f de t es la que me aparece acá. Y yo estoy diciendo que tiende a 0, el nulo. ¿Por qué? ¿No? F de t le llamo f de t a esto. Entonces, eso es f de t. Y queremos verificar bien que tienda al nulo. Bueno, ¿cómo lo hago? Pero bueno, es como una composición. Yo agarro esta, la función e. Claro, si E tiende a 0, entonces la composición de lo que habíamos visto antes. Ahí va, esta es la e de h. ¿Y esta qué función es? Esta es una función g, vamos a llamarle. G de t, que vale t por b. B está fijo, ¿no? Agarro un real, t, y devuelve t por b. Entonces yo aplico esta primero, y luego esta, es como aplicar esta. Lo verificamos. Hago E, D. Hoy no verificamos lo de la composición, vamos a verificarlo acá. Yo le llamo G a eso, le llamo F a esta, le llamo E a esa. Entonces, ¿qué pasa si yo compongo E con G? Hago E de G de un T. Y bueno, E de G de un T sería E de G de un T es eso, T de B. ¿Y qué es E de T por B? Y acá, E es esto. Esto vuelve a T por B. Lo sigo acá abajo. Lo escribo acá. Es R de T por B dividido norma de T por B. Ahí calculé la composición. Y bueno, pero eso es justamente la definición de lo que yo llamé F de T. Ahí verifiqué eso, que hoy escribimos una composición, pero no la verificamos, como que le dijimos. Acá lo verifiqué. Se vale la composición.
Bueno, entonces a mí me interesa que T me tienda a 0 acá, y la pregunta es, acá la F, ¿a cuánto me tiende? Lo razono con la composición. Si T me tiende a 0 acá, ¿a dónde me tiende el resultado acá, el resultado, el H? Y bueno, el nulo. Y si H me tiende al nulo, el E, ¿a dónde me tiende? Y acá te dice. Ya sabemos a dónde tiende cuando H tiende al nulo. Tiende a 0, al nulo. ¿No? Entonces, escribo eso que me aparece ahí como una composición de dos cosas. Y utilizando lo del límite de la composición, saco que acá el resultado me... Vamos a escribirlo así. Vamos a escribirlo así. Si me tiende a 0 acá, acá obtengo algo que tiende al nulo, que es un H que tiende al nulo. Y si me tiende al nulo acá, la E ya sabemos que tiende al nulo también. Tiende al nulo. Es lo que dice acá. Entonces concluyo que esto tiende al nulo. Porque esto es la composición de estas dos. Recién dije que la composición tiende al nulo. Al nulo. Ahí sí. Más o menos ese sería como el argumento. Lo del famoso cambio de variable sería una forma normal de explicarlo. Lo correcto es lo del argumento. Pero así a lo bestia sería, bueno, si yo tengo acá una cosa que tiende a ser una misma cosa que va tendiendo al nulo, todo esto tiende al nulo. Bueno, ahí tengo una misma cosa que va tendiendo al nulo, cuando te tiende a 0. ¿Ah? Entonces eso tiende al nulo. En realidad hay un argumento de composición. Para que lo escribo acá arriba. Esto tiende al nulo. El vector nulo. Y nos falta trabajar con esta parte. ¿Hay algo para simplificar ahí? ¿Qué podemos decir de esta parte de acá? Y bueno, el T sale para afuera en valor absoluto, ¿no? Me queda valor absoluto de T. Por ejemplo, si valor absoluto de T sobre T por norma de B. ¿Y después le puedes sacar en factor o no? Ah, no, porque no. Este es constante, ¿no? Este B está fijo, es una constante, es un número constante. Es un número. Este es un vector, que se va acercando al vector nulo. Esto que está acá es un número. Sí. La norma dividido un T real. Entonces está, este es un número constante. ¿Y este número? ¿Qué se puede decir de este número? ¿Cuánto vale el valor absoluto de T dividido T? Bueno, Ah, vale menos 1 o uno. menos 1. Claro, Vale 1 menos 1. Pues yo estoy trabajando con T diferente de 0, pues voy a hacer T tender a 0. T tiende a 0 sin ser 0. Entonces, este de acá, yo voy a poner así. Este es constante y este es más o menos 1. Así que todo esto puedo afirmar que está acotado. O vale la constante o menos la constante. Está acotado. Y bueno, entonces, algo que está acotado, un número, una función, está acotada, real, un número acotado, por un vector que tiende a 0, al nulo, tiende al nulo. Ahí apareció el famoso 0 por acotado, que siempre aparece. ¿Vieron? Entonces, en definitiva, todo ese cacho de ahí tiende a 0, al nulo. Entonces ahí termina la... Entonces esto me quedó... Para que agarre el otro azul. Este quiero... Se me va. Ahí va. Entonces dedujo que todo esto tiende a A por B. Porque este es A por B y todo esto tiende a C. ¿Ah? Y ahí terminó la demostración. Planteé el cociente incremental y vi que tiene límite y me da A por B. Eso es demostrar esto. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a ver consecuencias de eso, no sé qué le andamos. ¡Fua! Se volvió la hora. Vamos a ver consecuencias.
de eso. ¿Está? Entonces, por ejemplo, eso fue el lema, ¿no? Ahí terminó el lema. Entonces, ahora voy a escribir acá abajo. Consecuencias. Vamos a hacer algunas cuentas. Entonces, vamos a suponer que la A es, que la matriz, que la función f es diferenciable, como en el lema todo, y que A también es como en el lema. Es una matriz que cumple. Es una matriz que cumple las cuestiones esas de que tiende a cero el límite, el nulo el límite, ¿no? O sea, vamos a trabajar con el contexto del teorema, con una f que es diferenciable en P, y la A y el vector B como acá en el lema. Entonces, ¿qué pasa si ese vector B yo lo tomo como el vector E1? Bueno, me queda que la derivada, la derivada de la f respecto a E1 en P me tendría que dar igual a A por E1. ¿Y qué pasa cuando yo multiplico una matriz por el primer vector de la base canónica? Cuando tengo una matriz A acá y lo multiplico por el primer vector, por el L sub 1, que tiene un 1 acá y todos ceros. ¿Qué me sale acá como resultado? ¿Qué cacho de la matriz A me sale como resultado? La primera columna. La primera columna. La Sí, primera columna, ¿no? sí. Porque este que está acá va por 1 y todo lo demás por 0, mueren. Este va por 1 y lo demás va por 0, mueren. Me sale esto. Esto mismo me sale ahí. ¿Ah? Lo que me sale entonces es la primera columna de A, vamos a llamarla así, A1. ¿No? Bárbaro. Así que esto es la primera columna de A en realidad. Le pongo así, primera columna, le pongo entre paréntesis y un 1 arriba. Eso significa primera columna de A. ¿Y esto qué es? La derivada direccional respecto a E1. ¿Cómo habíamos dicho eso? ¿Qué sería? E1 era 1, 0, 0. Entonces iba respecto a X. Claro, si se llaman X y Z las variables, sería respecto a X. Pero si estamos trabajando genéricos, las variables vamos a llamarlas así. X1, X2, hasta una XN. Pero esa es esa idea que vos dijiste. Estas serían las variables. Lo dejo ahí. Entonces sería la derivada parcial respecto de la primera variable, sería dicho así. Si la estamos llamando X y Z, está, es respecto de X. Pero si trabajamos genérico, eso en realidad sería la derivada respecto a la primera variable, respecto a la X1 en P. Conclusión. La primera, si A es como en la definición de diferenciabilidad, la primera columna de A sí o sí tiene que dar la derivada parcial de F. O sea, cualquier A que cumpla la definición de diferenciabilidad allá arriba, le tiene que pasar, por culpa del lema que acabamos de probar, le tiene que pasar que su primera columna tiene que ser esta, no puede haber otro vector acá. Acá sí o sí tiene que ir lo que dé esta derivada direccional, esta derivada parcial. Y así podríamos razonar con la segunda columna, la tercera columna, etc. A ver, entonces yo probé que la primera columna es única. Tiene que ir ahí sí o sí lo que me dé la derivada parcial respecto a la primera variable. En la segunda columna, ¿qué tipo de resultado esperarían? ¿Qué debería ir en la segunda columna? Una constante sería. Ok. En la primera columna vamos a decir, por esto que acabamos de obtener, que la primera columna tiene que ser igual a esto, a Sí. la derivada parcial respecto a la primera variable. La segunda columna
debería contener la derivada parcial De la segunda variable. a la segunda variable. ¿Y qué argumento haría? ¿Cómo haría ese argumento? Porque yo acá lo que hice fue tomar un vector particular para deducir. Pues yo para cualquier vector, digamos, yo sé esto. Bueno, lo usé por un vector particular, L1, y deduje lo de la primera columna y la derivada parcial respecto a la primera variable. ¿Y ahora qué vector utilizaría? Y bueno, L2, tomando B igual a E2, Claro, para sale que esté la segunda que la columna 1. segunda columna, que persona parecido, tiene que ser igual a la derivada de la F respecto de la X2. Y eso pasa para todas las columnas. ¿Ah? Entonces, en definitiva, vamos a tratar de resumir eso. Acá le voy a poner etcétera. O sea, en todas las columnas de A. Entonces, ya quedaron, ya obtuvimos, hay dos cosas que obtuvimos. La matriz queda determinada, porque cada columna tiene que ser una sola cosa fija, lo que dé las diferentes derivadas parciales. Entonces, ahí ya tuvimos que la matriz es única, porque deducimos que las columnas tienen que ser una determinada cosa. A ver, dame un segundito. Ahí volví. Bueno, y además, sabemos qué cosa es. Cada columna tiene que ser una determinada derivada, una determinada cosa. Entonces la matriz es única. Pero no solo eso, sino además sabemos exactamente qué cosa tiene que ser. Entonces vamos a sacar esa conclusión. Entonces vamos a suponer. Entonces la primera cosa que deducimos ahí, vemos que A es única. Si existe es única, está determinada. Y no solo eso, sino que además vale esto. Vamos a suponer que tenemos nuestra F, ¿no? Que va del D en Rm. Y nuestro D está incluido en Rn. Repito todo esto que es el contexto, y P es un punto interior del D. Esto siempre estoy asumiendo, ¿no? Entonces vamos a suponer, si va para Rm, tiene varias componentes. O sea, esa F de X tiene varias componentes. M componentes. Hay una primera función acá, una segunda función, una tercera función, y la segunda. Hasta una última componente. Y a su vez la variable esa X es un vector, porque son n variables. A su vez, paso una raya, Sx son varias variables. X1, X2, hasta un Xn. ¿No? Acá es M, y acá es N. Bueno, entonces, ¿cómo es la A? Dijimos entonces, en la primera columna que tiene que ir. Y bueno, ya dijimos, tiene que ir la derivada parcial de la F respecto a la primera variable. Eso tiene en el punto P. Eso tiene que ir a la primera columna. En la segunda columna tiene que ir la derivada parcial de F respecto de la X2. Ese es el argumento de arriba. Y todo así en todas las columnas, ¿no? Hasta que llegas a la derivada parcial de la F respecto de la última variable posible, que es la Xn, en el punto P. Bueno, pero cada una de estas columnas, ¿cómo está compuesto? Porque si la F son estas m funciones, la derivada parcial de la F respecto a X1, por ejemplo, ¿cómo le voy a poder escribir en términos de esto? Eso lo vimos hoy también. Lo vimos acá, mirá. Yo sé que hay mucha información junta, pero bueno. Acá. Mirá. Tengo una F1, F2. Y la derivo parcial, o direccional, más Ah, genérica.
Cuando lo hacías todo junto, que dijiste que eso era de dos variables nomás. Le haces a cada uno. Claro. Entonces, eso que aparecen ahí, derivada parcial de un vector, es derivar parcialmente cada función de cada componente, derivada parcial este y este. Acá está hecho genérico, direccional, cualquier direccional. Las parciales son direccionales también. Esto que acá lo hice con dos componentes, ahora tenemos m componentes, que también vale esto, para cuando son m componentes. Y aplicando eso, digamos, eso que dijiste vos, Puedes poner de F1 hasta Fn. claro, a ver si lo podemos escribir acá al lado, FM. hasta m, eso, m. Entonces la primera columna va a tener que ser esa derivada parcial. Todo respecto a x1 siempre, ¿no? Esto es un 1. Te queda la derivada parcial de la primera f respecto a x1, evaluado en p. Derivada parcial de la segunda f ahora, de la segunda componente, respecto a x1, siempre x1. Hasta que llegas a la última componente, m, respecto a la primera cosa. P. ¿Está? Ahí apliqué eso y describí esta columna bien, poniendo sus entradas. Y con las otras columnas parecido, ¿no? Ahora va a ser respecto al x2, ahora voy a dar de vuelta. Todo de vuelta, pero respecto a x sub 2. Vamos a hacer así. Lo más genérico sería de la derivada de Fm sobre la derivada de Xn. Ahí va. Para que yo esté haciendo acá lo hago. O sea, acá sería, en vez de derivar respecto a x1, sería todo lo mismo, pero derivado respecto a x2. Ahora vamos al genérico. Porque vos lo que me dijiste en realidad fue este último acá. Y acá es todo lo mismo, nada más que la variable respecto a la x, que la que hay que derivar es xn. O sea, acá es respecto a la xn, respecto a la xn y respecto a la xn. Esto fue lo que vos me dijiste, el último. Sí. A ver si lo podés reformular, digamos. O sea, acá pongo puntitos suspensivos, puntitos suspensivos, suspensivos. Si tuviera que decir lo que hay en el lugar IJ en la fila I y columna J, esto sería de 1. ¿Filas cuántas hay? Filas hay M, ¿no? Pues 1, 2, M. El IVA de 1 entonces hasta M y el J va hasta N. Y acá dentro, ¿qué metés? Ahora sí decime genérico que lo pongo acá. La IJ, ¿qué onda? Era lo que, igual a lo que tenemos arriba, ¿no? Que habíamos puesto, ¿cómo era? Em, Fíjate, acá tenés 1 y 1, 2 y 1. Yo sé, sí. a ver, no sé, por decir algo. En el lugar. MN, tipo, poner así. Pero MN es este último. Acá tiene que decir algo que contenga I y que contenga J. Mm, No M y N. ¿Entendés? Porque si me decís MN es esto. Ya tenés la idea, nada más que estás haciendo lo último mal. En vez de M y N, ¿qué hay que poner? y J, pensé que era algo más de complicado. Sí, 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 sí. Vale, debería parcial de la iésima componente A ver, respecto de la J décima variable. Bueno, entonces la A tiene que ser eso. Y esa matriz se llama matriz jacobiana. Esa matriz que la pueden escribir así, compacta, así como está acá, toda abierta, o así, con columnas, no sé, cualquiera de esas expresiones, eso se llama la matriz jacobiana, y se escribe así, jacobiano de la F en el punto P. Entonces se llama matriz, o matriz jacobiana o jacobiano, alguna de las formas. Matriz jacobiana, le voy a poner acá. Jacobiana es porque hay un pibe que se llamaba Jacobi. O también jacobiano. El Jaco.
Y este es el que juega, usted tiene una función de cálculo 1, de RNR. Ahí tienen un punto del dominio, ahí, un número real. Y bueno, entonces usted tiene la derivada, ¿no? F' de P, que bueno, es la pendiente, no sé qué, pim, pum, pam. Bueno, acá cuando pasas a varias variables, el papel que juega F' en cálculo 1, lo pasa a jugar esta matriz. Así que fíjate qué cambio que hubo. La derivada hasta ahora era un número, pero ahora la derivada es una matriz, esta, la que contiene todas las derivadas parciales de primer orden. Cuando es 1 por 1 la matriz, es esta. Este es el caso 1 por 1. Hay una sola función componente, que va en R, y variables hay una sola. Solamente hay una función componente y una sola variable. Entonces, esto sería la matriz jacobiana para cuando el n es 1 y el m es 1, y bueno, te queda, esta matriz se reduce a ser una matriz 1 por 1. Bueno, llegamos hasta acá. Bueno, avanzamos un poco. No me quiero pasar de la hora y ya estamos en la hora. Bueno, seguimos mañana. O mañana hacemos consultas, no sé qué es lo que quieren hacer. Vemos. Todo esto va para el parcial. ¿Cómo? Todo esto va para el parcial. Digo, como quieran. Ah, si esto va para el parcial. Sí. Para el parcial lo que va, que yo pedí que dijeran en el práctico, son los ejercicios esos que puse del práctico, hasta lo que hay en el práctico escrito, que hay 3 ejercicios. Ajá. ¿Ah? De eso. Ustedes ya hicieron eso, ¿no? Esto ya lo hicieron, que multiplican para sacar la derivada parcial, digamos. Bueno, como resumen, para sacar la derivada parcial de la f respecto de un vector, en el punto P, lo que hacen es multiplicar la matriz A por B. La matriz A es esta, digamos. Esto ya lo hicieron. Esto es el ejercicio 3. Calculan esto, que es una matriz con derivas parciales, le multiplican por B. Esto es, ojo, esto es si f diferenciable. En B. Esto yo le pedí a ¿cómo es? A Juan Pablo que lo dijera. Ya trabajaron con esto, ¿no? ¿Se nos muestra dónde está eso? Bueno, está, mañana lo vemos en todo caso, ¿está? La idea es que ya Mañana hayan trabajado. vas a hacer Está, consulta, clase. dale. Se te cortó ahí, no sé bien qué dijiste, pero Que si vas a hacer consulta o clase. mañana, Sí. no sé, a nosotros lo que nos conviene es seguir para adelante, porque venimos medio atrasados. Ah, Pero bueno. si están muy Sí. desesperados, hacemos consulta. No, O mejor si hacemos yo... consulta en otro horario. Yo estoy disponible en cualquier Ah, momento. bueno, bueno. Chao, chao, chao. Dale, corto la grabación. Nos vemos. Chao. No,